Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio en donde te quiero enseñar a buscar prospectos en internet y convertirlos en clientes que pagan. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, todos me dicen Johnson y llevo más de 15 años haciendo este oficio. Una de las cosas en el mundo del marketing digital en donde más chisme y más cuentos se propagan que a lo mejor no son verdad es en el mundo de SEO. El posicionamiento orgánico en motores de búsqueda es una de las cosas que en mi carrera como que más verdades a medias han provocado. He hablado con expertos en SEO, personas que me han ayudado a lo largo de los años en mis equipos a mejorar el posicionamiento orgánico, pero la realidad es que nunca vi de manera consistente una mejora en los resultados que le daba a mis clientes. Hasta que hace más o menos 10 años yo decía que no podía ser, que eso tenía que tener algo oculto allí. Entonces yo mismo me dediqué a estudiar sobre posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Y la mejor manera que encontré de hacerlo, más allá de ver tutoriales, más allá de ver videos en donde básicamente encontraba la misma información que mi equipo me decía o que otros proveedores o aliados me decían, fue hacerlo por mí mismo. Entonces decidí crear un blog y entender específicamente paso a paso cómo funcionaba el tema de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Ustedes no me van a creer, escribí más de 150 artículos de blog, uno por uno, letra por letra, escritos por mí. En esa época ni siquiera contábamos con herramientas como ChatGPT o estas otras inteligencias artificiales generativas. Tocaba letra por letra, párrafo a párrafo. Al principio publiqué mis primeros 20 blogs y la realidad es que en esa página web no pasó absolutamente nada. Ni un solo visitante orgánico, eso no aparecía en los resultados de los motores de búsqueda y yo seguí indagando pues, qué era lo que pasaba, hasta que encontré a uno de mis mentores en SEO, que les voy a dejar aquí una referencia. Ellos tienen una cuenta que se llama Niche Twins y ellos realmente son bastante exitosos en el tema de posicionamiento orgánico y creación de sitios nicho. Y estudiándolos a profundidad y entendiendo muy bien ellos cómo lo hacían, desarrollé un framework de trabajo muy estructurado que quise probar primero conmigo mismo. Los siguientes 120 artículos que escribí, logré que más de 20 de ellos aparecieran en la posición número 1 de Google en Estados Unidos. Muchos otros ocupando unas posiciones bastante privilegiadas dentro de los resultados de los motores, y poco a poco empecé a ver cómo el tráfico orgánico de ese blog o de ese sitio web empezó a aumentar. Al parecer el framework o el modelo de trabajo o los 5 pasos que desarrollé funcionaba para mí. Entonces lo que hice fue ponerlos a prueba con los negocios de mis clientes y voilà, todo funcionaba de maravilla. A muchos clientes les aumentamos el tráfico orgánico en un 30, 40, 50% y tenemos clientes a los que literalmente les pusimos tráfico orgánico en su sitio porque pues al principio no tenían nada y dependían 100% del tráfico pagado. Y ahí fue cuando entendí que todo lo que me dijeron de SEO era una gran mentira. Una gran mentira. El framework, la verdad, o el paso a paso del SEO es bastante sencillo. En este video pues te lo voy a contar sin ningún misterio, pero también te voy a contar al final de este video un aprendizaje que nos ocurrió muy recientemente con un par de nuestros clientes y que estaba completamente escondido en nuestro modelo de SEO. Ahora, si tú te estás preguntando cómo puedes generar tráfico orgánico a tu sitio web, los pasos son muy sencillos. El primer paso es elegir el megatema de tu sitio web. Vamos a poner el ejemplo de los asados. Por ejemplo, a mí me encanta hacer asados y si yo fuera a posicionar una página web en donde vendo artículos para hacer asados al aire libre, parrillas, como los quieras llamar, lo primero que yo haría sería construir un megatema de los asados. Por ejemplo, cuáles son los 5 puntos más importantes de un asado o cómo preparar un asado al que vas a invitar a tus amigos, y respondería de manera muy general esos puntos o esos grandes titulares del megatema. Lo segundo es desprender de ese megatema los principales 5 bloques narrativos o los principales 5 bloques temáticos. En el caso de los asados, entonces podría ser cómo tener preparada tu parrilla, qué carne comprar, qué acompañantes o qué recetas de acompañantes necesito y qué bebidas o cómo administrar el tiempo del asado o qué momentos tienen
los asados. Y sobre esos 5 bloques temáticos entonces vamos a estructurar nuestra estructura de clusters o de pilares. Sobre esos 5 pilares o 4 pilares o 7 máximos pilares voy a estructurar el resto de mi estructura narrativa. Por supuesto que ese megatema tiene que estar directamente conectado con tu negocio, con tu sitio web. Por supuesto que esos 5 bloques temáticos deben tener chance en algún momento de conectarse con tus productos o tus servicios, y digamos que hasta ahí no hemos necesariamente escrito absolutamente nada para posicionar tu sitio web en los motores de búsqueda. Este es solamente como el terreno sobre el cual vamos a empezar a desarrollar una estrategia de contenido. En SEO influyen muchas cosas, la mayoría de ellas están relacionadas con el contenido escrito, con el contenido de texto. Google tiene, que es el buscador más importante y sobre el cual yo recomiendo hacer todos los rankings o sobre el cual basar la estrategia de posicionamiento orgánico, tiene un motor de indexación, un motor de inspección de Internet que se basa fundamentalmente en el contenido escrito. También hay otros snippets o también hay otros gadgets alrededor de Google, como las imágenes, los videos, en fin, pero Google es bastante poderoso alrededor del contenido escrito. Entonces, para posicionar y obtener tráfico orgánico al sitio web es importante ponernos en la mente que tenemos que generar contenido escrito. Para empezar a generar ese contenido, entonces lo primero es hacer un proceso que se llama investigación de palabras clave. El proceso de investigación de palabras clave es tratar de encontrar aquellas cosas o aquellos términos que los usuarios escriben en la barra del buscador. Una palabra clave no necesariamente es un término, es lo que llamamos una palabra clave, es el conjunto de términos o la frase que los usuarios ponen en el buscador. Y hay que encontrar cómo es que la gente buscaría tu producto, tu servicio o tu página para que puedas escribir contenido alrededor de eso y poder aparecer en lugares privilegiados. Entonces, estas palabras clave se pueden encontrar de muchas maneras. Particularmente recomiendo algunas herramientas de internet que son pagadas, como SEMrush, y el proceso investigativo allí se facilita bastante. Si apenas estás empezando y no tienes como dinero para invertir en estas plataformas, también lo puedes hacer de manera gratuita con algunas plataformas como Answer the Public, que te da unas consultas gratuitas muy básicas y sobre las cuales puedes empezar a desarrollar toda tu estrategia SEO. Eso es lo primero, encontrar las palabras clave. Ahora, cada palabra clave tiene 3 atributos muy importantes. El primero es el volumen de búsqueda. ¿Qué tantas veces buscan las personas en tu geografía la palabra clave que se relaciona con tu negocio? Decimos que hay 2 grandes grupos de palabras claves según el volumen de búsqueda. El primero es las palabras claves de alto volumen. Son palabras claves que son buscadas varias decenas de miles de veces al mes. Son palabras clave que generan muchísimo tráfico porque las personas realmente las están buscando en cantidades grandísimas. Típicamente son las palabras claves de mayor intencionalidad transaccional o de mayor intencionalidad informativa, pero tienen mucho volumen, es decir, la gente las busca y digamos que esas serían las ideales. Deberíamos ir por esas, deberíamos rankear para esas. Pero las palabras clave tienen otros 2 apellidos de los cuales vamos a hablar un segundito más adelante. El segundo grupo por el volumen de búsqueda es lo que llamamos el long tail, que son palabras que se buscan un volumen interesante de veces. Nosotros típicamente trabajamos con palabras que son buscadas mínimo 1000 veces por mes en una geografía determinada, y ese grupo es el que llamamos el long tail. Es un montón de palabras clave que tienen unos volúmenes de búsqueda más moderados. El segundo apellido que tienen las palabras clave es la dificultad. ¿Listo? Y hay palabras clave que hay unas páginas web tan bien posicionadas para esas palabras clave que es muy difícil que un sitio web nuevo rankee para esas palabras. Es decir, es muy difícil que la palabra clave "cuánto vale un iPhone" se la podamos
quitar del resultado, pues, o quitar la posición a compañías como Apple. Son sitios web tan fuertes que quitarlos de los primeros lugares es muy complejo. Entonces, siempre hay que entender qué tan difícil es ocupar posiciones privilegiadas. Y la tercera es la competencia. Entonces, hay palabras clave que tienen poca dificultad, pero que hay muchísimos competidores, muchísimos sitios que están por encima en la fila de aparecer de primeros en los resultados. Entonces, el mejor lugar para uno competir es palabras clave con un volumen de búsqueda alto, de 1000 en adelante, con baja dificultad y baja competencia. Todos estos números te los dan herramientas como SEMrush. Entonces, ahí, una vez encuentras tu palabra clave de alto volumen, baja competencia, baja dificultad, puedes empezar a desarrollar tu artículo, a desarrollar tu contenido escrito. Ahí vas bien, ahí ya hiciste el 70-80% de la tarea. Ya el resto tiene que ver con cómo estructuras tu contenido, cómo pones títulos dentro de tu contenido para decirle a Google, hombre, este blog se trata de esta palabra clave. Entonces, hasta ahí llevamos el 80% del posicionamiento, que es la investigación de palabras clave. Aprendizaje novedoso también es muy importante empezar por el sentido común. Muchas veces tu negocio está tan metido en un nicho particular que tu producto o servicio lo buscan muy poquitas veces y por lo tanto esas palabras clave, digamos que las obvias porque el volumen de búsqueda es muy bajo. Pero nos estamos dando cuenta que es muy importante que te apropies de ellas desde el principio. Es decir, obvia la investigación de palabras clave al principio y más bien dedícate a escribir al principio sobre aquellas búsquedas directamente relacionadas con tu negocio, así tengan muy bajos niveles de búsqueda. Tenemos un cliente en España que vende calibraciones para equipos de medición medioambiental. La realidad es que son muy pocas compañías las que compran este tipo de dispositivos y aún menos las que buscan cómo calibrarlos. Entonces teníamos una estrategia de contenidos muy potente, estábamos poniendo mucho tráfico orgánico en la página web de ese cliente, pero se nos está escapando un contenido de muy bajo nivel de búsqueda, pero muy enlazado con la transaccionalidad. Entonces también la recomendación es: ve al sentido común y piensa cómo buscaría tu cliente objetivo, aunque sea un término con muy bajo volumen de búsqueda. El SEO, por supuesto, es una de mis pasiones. La ventaja del SEO es que tú haces el contenido muy bien hecho una única vez y ese artículo de blog te puede traer millones de sesiones el resto de su historia sin tener que hacer grandes modificaciones. Si te gustó esta pequeña inducción al mundo del SEO, tratando de derribar muchos chismes que hay alrededor del posicionamiento orgánico, dale clic a seguir, no te cuesta nada y te prometo que te lo voy a devolver en mucho valor retornado para ti. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.